Pensaban que encontrarían aventura y belleza en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, pero en su lugar encontraron la tragedia. Desde pozas mortales hasta senderos traicioneros, no se trata solo de accidentes desafortunados, sino de historias inquietantes de personas que se aventuraron y nunca regresaron. ¿Qué salió mal en el Parque Nacional más visitado de Estados Unidos? Vamos a averiguarlo. Se suponía que iba a ser una tranquila excursión familiar, la última aventura invernal antes de que acabara el año. El 27 de diciembre de 2018, la doctora Lila Janney, su marido Take y sus 3 hijos pequeños se adentraron en el sendero Porter's Creek Trail, en el Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes de Tennessee. El sendero era conocido, muy transitado y considerado seguro, nada fuera de lo normal. Caminaban uno al lado del otro, sin saber que, con cada paso que daban, se acercaban a una tragedia inimaginable. Lila era una pediatra de 42 años de Plano, Texas, que había dedicado su vida al cuidado de los niños, trabajando incansablemente en la clínica Cook Children's de Fort Worth desde 2007. Sus compañeros de trabajo hablaban de su calidez, su inteligencia y la profunda compasión que parecía irradiar. En casa, su mundo giraba en torno a sus 3 hijos y al hombre que amaba. Ese día, caminaba por el sendero rodeada de todo lo que más quería. Entonces, el viento cambió. Lo que había comenzado como una tarde tranquila, cambió sin previo aviso. La brisa se convirtió en un rugido. Feroz ráfagas azotaron el bosque, sacudiendo los árboles y lanzando las hojas por los aires. La familia siguió adelante, tratando de permanecer unida. Pero en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Un árbol imponente, debilitado por el viento implacable, crujió y se partió. Estaba cayendo, rápido y en la peor dirección posible. En esa fracción de segundo, Lila vio lo que estaba a punto de suceder. Su hijo menor, Gibran, de 6 años, estaba justo en la trayectoria del árbol. No había tiempo para pedir ayuda, no había tiempo para gritar, solo un instinto: proteger a su hijo. Sin dudarlo, se lanzó sobre él, envolviendo su pequeño cuerpo con el suyo, protegiéndolo del impacto. El árbol se estrelló con un ruido sordo y ensordecedor. Lila recibió todo el impacto. El peso y la fuerza fueron demasiado. Su cuerpo absorbió el brutal golpe, que habría aplastado a su hijo al instante. Murió allí, en el sendero, en un último acto de amor puro e inconcebible. Gibran, aunque herido, sobrevivió. Tenía la pierna rota por 2 sitios. Presentaba cortes y contusiones en la cabeza. Pero estaba vivo, porque su madre lo dio todo para que así fuera. Los equipos de rescate acudieron rápidamente al lugar. Los responsables del parque respondieron con rapidez y trasladaron a Gibran en helicóptero al centro médico de la Universidad de Tennessee. Le operaron y los médicos se mostraron esperanzados. Físicamente se recuperaría. Emocionalmente, el camino por delante era largo y desgarradoramente silencioso sin Lila. Tyke, ahora un marido afligido y padre soltero de 3 niños, tuvo que encontrar una fuerza que no sabía que tenía. Tras la tragedia, cuando regresaban a su casa en Texas, les esperaba un giro cruel más. En algún lugar del vuelo, se perdió una cámara GoPro que contenía las últimas fotos y vídeos de su viaje familiar. Las últimas imágenes de Lila con vida. Desesperada, la familia lanzó un llamamiento público, rezando por un milagro. Las redes sociales se hicieron eco. Desconocidos compartieron su historia, y, de alguna manera, la cámara volvió a ellos. No les devolvió a Lila, pero les dio algo. Un atisbo. Un recuerdo. Una parte de ella a la que aún podían aferrarse. Los últimos momentos de Lila no estuvieron marcados por el miedo o el pánico. Estuvieron definidos por el coraje, por un amor tan feroz que desafió el instinto, la lógica e incluso la supervivencia. Ella no solo murió en ese bosque, salvó una vida. Y al hacerlo, dejó atrás algo más que dolor. Dejó un legado de una fuerza inimaginable. Iba a ser el punto culminante de su viaje. Un emocionante paseo en helicóptero sobre las Great Smoky Mountains, el tipo de recuerdo que se lleva uno toda la vida. El piloto tenía experiencia. Todo apuntaba a un viaje perfecto y pintoresco. Nadie a bordo tenía motivos para sentirse inquieto cuando los rotores cobraron velocidad y el helicóptero se elevó en el cielo el 4 de abril de 2016. Dentro del Bell 206L había 5 personas, cada una de ellas atrapada en ese delicado espacio entre la emoción y el asombro. El piloto, Jason Dahl, de 38 años, de Sevierville, Tennessee, conocía bien la ruta. Había sobrevolado estas colinas y valles cientos de veces. Entre sus pasajeros se encontraba Jana Morvan, de 49 años, acompañada de sus hijos, Peyton, de 22, y Parker Rasmussen, de 18,
en lo que se suponía que iba a ser una salida familiar especial. El novio de Peyton, Michael Glenn Mastes, de 21 años, había viajado desde Texas para estar allí. Se suponía que iba a ser un reencuentro alegre, un momento único de cercanía entre una madre y sus hijos, que habían viajado desde Carolina del Norte solo para verla. El vuelo solo debía durar 12 minutos. Mientras el helicóptero sobrevolaba el condado de Sevier, los pasajeros se maravillaban con los bosques que se extendían infinitos bajo ellos, los sinuosos senderos y las colinas bañadas por la luz del sol. Durante unos minutos de silencio, todo parecía mágico, hasta que dejó de serlo. Entonces, algo salió terriblemente mal. El helicóptero comenzó a perder altitud, y su descenso no fue gradual, sino repentino e incontrolado. Cerca de una cresta a pocos kilómetros de Dollywood, la aeronave rozó las copas de los árboles. No hubo tiempo para recuperarse. En una fracción de segundo la máquina giró sobre sí misma y se estrelló contra la ladera. Luego se produjo la explosión. El choque fue violento. El helicóptero volcó sobre un costado y estalló en llamas, una enorme bola de fuego que iluminó los árboles mientras el humo se elevaba hacia el cielo. Las personas que se encontraban cerca oyeron la explosión y salieron corriendo, solo para ver otra llamarada que atravesaba los restos. Las llamas se propagaron rápidamente, consumiendo todo a su paso. No había escapatoria. No había segundas oportunidades. Cuando llegaron los equipos de emergencia, las 5 personas habían fallecido. Lo que encontraron no era el lugar del accidente, sino un cementerio de metal retorcido y tierra carbonizada. El helicóptero había quedado destruido. El fuego había borrado casi todo rastro de lo que, solo unos minutos antes, había sido un grupo de personas felices y esperanzadas. La investigación sería larga y complicada. La causa del accidente no quedó clara de inmediato, ya que las llamas lo habían destruido casi todo. Pero, finalmente, salió a la luz una horrible verdad. Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, un fallo mecánico crítico provocó la caída del helicóptero. No se había detectado un desgaste grave en las estrías del eje de transmisión de la bomba de combustible. La falta de lubricación había provocado el deterioro de las piezas internas hasta que la bomba ya no pudo suministrar combustible al motor. En pleno vuelo, el helicóptero simplemente perdió potencia. No había ningún sistema de reserva. No hubo ninguna advertencia. No había salida. No importaba que el helicóptero hubiera pasado las inspecciones o que hubiera realizado docenas de vuelos seguros ese mismo día. Un defecto oculto, un detalle que se pasó por alto, fue suficiente para convertir un sueño en una pesadilla. Para Scott Rasmussen, el padre de Peyton y Parker, el dolor era inimaginable. Sus hijos habían ido a visitar a su madre, esperando un día de sonrisas, risas y fotos. En cambio, nunca regresaron a casa. La madre de Michael, devastada e incrédula, apenas podía aceptar que su hijo hubiera fallecido. Los seres queridos de Jana luchaban por aceptar que una madre, en medio de un reencuentro feliz, hubiera muerto con sus hijos a su lado. Y Jason, el piloto que había pasado años guiando a otros por los cielos, había caído con el avión que tan bien conocía. Se presentaron demandas, surgieron acusaciones de negligencia, se examinaron los registros de mantenimiento. Pero ninguna acción legal podía deshacer lo que había sucedido. Ninguna decisión judicial podía devolver la vida a quienes habían perdido la vida en esos terribles 12 minutos. Tras el accidente, se reevaluaron los protocolos de seguridad. Muchos helicópteros de la zona se equiparon con sistemas de combustible resistentes a los choques. Pero para las familias que quedaron atrás, los cambios llegaron demasiado tarde. Anne Houghton no era solo una visitante de las Great Smoky Mountains, era parte de ellas. A sus 73 años, conocía cada recoveco del sendero, cada aroma de la brisa. A lo largo de décadas, había recorrido los 1.450 kilómetros de senderos del parque. Había trabajado como voluntaria durante más de 4.000 horas en el centro de visitantes de Oconaluftee y había completado el sendero de los Apalaches, tramo a tramo. Incluso había visitado los 63 parques nacionales de Estados Unidos, desde los gélidos paisajes salvajes de Alaska hasta los picos volcánicos de Samoa Americana. Pocos conocían la zona como ella, y menos aún la amaban tan profundamente. Así que cuando partió sola en un frío día de enero de 2025, no fue una imprudencia, sino algo rutinario. Anne lo había hecho innumerables veces. Era cautelosa, estaba preparada, y siempre le contaba sus planes a un amigo de confianza. Las Smoky Mountains eran su patio trasero, su santuario, su segundo hogar. Aparcó en el camping Smokemont, se echó la mochila al hombro y desapareció entre los árboles. Su plan era sencillo, un recorrido de 2 días que ya había hecho antes, serpenteando por Bradley Fork, Chastain Creek y Hughes Ridge, hasta llegar al remoto sendero en Low Creek Trail. Era empinado, accidentado y salvaje, pero Anne no era una novata. Había conquistado terrenos peores en condiciones más duras.
Se suponía que iba a hacer otro tranquilo paseo por el bosque que conocía como la palma de su mano. Pero Ann no regresó. Al principio nadie se alarmó. Los retrasos son habituales. Quizás había tomado una ruta más larga o se había detenido a descansar. Pero al segundo día, el silencio comenzó a hacerse más pesado. El 1 de febrero la preocupación se convirtió en miedo. Ann había sido dada por desaparecida. Los equipos de búsqueda se pusieron en marcha. Guardabosques, bomberos, unidades caninas, voluntarios, personas que habían trabajado con ella, habían hecho senderismo con ella, habían aprendido de ella, se desplegaron por las Smokies, rastrearon crestas y barrancos, peinaron senderos cubiertos de hielo y gritaron su nombre en la helada naturaleza salvaje. Pero no hubo respuesta, ni rastro, ni huellas. Ann había desaparecido en el bosque que tanto amaba, sin dejar nada atrás. Entonces, el 2 de febrero, la encontraron. Estaba a solo 6 kilómetros del sendero en Low Creek Trail, en uno de los rincones más aislados del parque. Su teléfono se había apagado poco después de salir. Sola e ilocalizable, Ann había sucumbido a la hipotermia. El frío se había infiltrado silenciosa e implacablemente, acabando incluso con alguien tan experimentada y resistente como ella. Murió en la misma naturaleza salvaje que la había moldeado. La noticia se extendió por la comunidad de excursionistas como una onda expansiva. No parecía posible. ¿Cómo podía alguien tan capaz, tan experimentada, morir así? Pero a la naturaleza no le importa la experiencia. La naturaleza no hace excepciones. E incluso, el aventurero más preparado puede verse sorprendido. Para la familia de Ann, la pérdida fue devastadora, pero no sin sentido. Había muerto en el lugar que más amaba, haciendo lo que la hacía sentir viva. Su vida se había construido en torno a la maravilla, el propósito y la generosidad. Desde sus años como profesora de educación especial, hasta su incansable servicio en los parques nacionales, Ann se había dedicado a los demás y a la tierra. Era más que una excursionista. Era una guía, una mentora, una amiga. Su nombre resonaba en los senderos y entre quienes habían caminado a su lado. Los guardaparques la recordaban como una piedra angular de la comunidad de Smokies. Incluso había sido nominada para un premio del Servicio de Parques Nacionales, un homenaje a su altruismo y espíritu. A principios de marzo de 2025, se celebró un funeral en su memoria. La gente acudió con el corazón encogido, pero también con historias sobre su tranquila perseverancia, su curiosidad sin límites y su amabilidad en los senderos. Siempre se había esforzado al máximo, no por el reconocimiento, sino porque creía en vivir plenamente. Al final, la misma naturaleza que le había dado tanto se la arrebató. Su historia no es solo una pérdida, sino una advertencia, un recordatorio de que la naturaleza, a pesar de toda su belleza, sigue siendo salvaje, sigue siendo peligrosa. Incluso los más intrépidos pueden sentirse humillados por ella. Solo estaban de paso, unos cuantos mochileros, en lo más profundo de la zona salvaje de las Great Smoky Mountains, abriéndose camino a través de la densa y aislada belleza de Hazel Creek. Era el 11 de septiembre de 2020, y todo parecía tranquilo, casi demasiado tranquilo. Cuando vieron una tienda de campaña desocupada en el campamento 82, no le dieron importancia. Quizás el campista se había alejado para buscar agua. Quizás estaba haciendo senderismo por los alrededores. Nada parecía extraño, hasta que se adentraron un poco más. Junto al arroyo, algo los detuvo en seco. Un oso. Y algo más. Algo aterrador. El grupo no se lo pensó dos veces. Dieron media vuelta y corrieron por donde habían venido, con el corazón latiendo con fuerza y la mente tratando de procesar lo que acababan de ver. Cuando llegaron los guardabosques y los agentes de vida silvestre, sus peores temores se confirmaron. Un oso negro de 108 kilos seguía allí, hurgando cerca del cuerpo. La escena era brutal. La tierra cerca de la tienda estaba destrozada con marcas de arrastre y rastros de sangre en el suelo. Algo violento había sucedido allí, algo rápido, algo feroz. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición y casi irreconocible, era el de Patrick Madura. Tenía 43 años y era de Elgin, Illinois. Había venido aquí solo, probablemente en busca de paz. Hazel Creek era conocido por ese tipo de escapadas. Remoto, prístino y ajeno al ruido de la civilización. Era un lugar al que la gente acudía para perderse, respirar profundamente y escuchar el silencio. Pero para Patrick, se había convertido en algo más, algo inimaginable. La autopsia reveló el resto de la historia. Heridas punzantes, laceraciones profundas en el cuello, la cabeza, el pecho y las extremidades. Signos de una lucha violenta, costillas fracturadas, hemorragias, el tipo de lesiones que no se producen después de la muerte, sino durante la vida. Fue un oso negro. Estos animales no son ajenos a las Smoky Mountains. Casi 2000 de ellos vagan por las montañas, prosperando en los densos bosques y las interminables crestas del parque de 500.000 de acres. Son salvajes, pero no suelen ser asesinos.
Eso es lo que hizo que esto fuera tan escalofriante. Los osos negros son tímidos, curiosos, incluso juguetones. Pero cuando escasea la comida, o cuando los humanos se convierten en parte de sus cálculos, cuando el miedo se desvanece, pueden convertirse en algo completamente diferente. No había comida fuera del campamento de Patrick. No hubo informes de comportamientos imprudentes. No había señales de advertencia visibles para nadie. Pero algo cambió esa noche. Quizás el oso tenía hambre. Quizás se había acostumbrado al olor de los humanos. Quizás vio una oportunidad. Y Patrick no tuvo ninguna oportunidad. No se trataba solo de buscar comida. El oso no se topó con un cuerpo sin vida, sino que lo creó. Las autoridades lo confirmaron. Era solo el segundo ataque mortal de un oso en la historia del parque. El primero tuvo lugar en el año 2000. Ahora, 20 años después, lo impensable había vuelto a suceder. A raíz de lo sucedido, se cerró el sendero Hazel Creek Trail. Los guardabosques colocaron carteles de advertencia. Instaron a la precaución. Los mensajes estaban por todas partes. Viajar en grupo, llevar spray antiosos, guardar bien la comida, no acercarse nunca a los animales salvajes. Y si un oso te ataca, no corras, mantén la posición, lucha. Pero para Patrick ya era demasiado tarde. Yogesh Patel, un joven de 25 años de Oak Forest, Illinois, había salido con su familia para disfrutar de un día de aventura en las Great Smoky Mountains, un lugar conocido por su belleza escarpada y sus impresionantes paisajes. Las Smokies, el parque nacional más visitado de Estados Unidos, son un imán para quienes buscan explorar cascadas, pozas para nadar y vistas panorámicas. Entre las muchas atracciones se encontraba Midnight Hole, una piscina profunda y pintoresca bajo una cascada de 2 metros, un lugar al que acudía mucha gente, atraída por la belleza del agua y la emoción de saltar desde las rocas circundantes. El 14 de septiembre, Yogesh y su familia llegaron a Midnight Hole. El agua era cristalina, el tipo de lugar en el que apetece zambullirse, especialmente en una tarde cálida. No eran los únicos allí. Otros nadaban, reían y disfrutaban de la serenidad del parque. Pero lo que debería haber sido un día tranquilo, se convirtió rápidamente en algo mucho más oscuro. Cuando el sol comenzó a ponerse en el horizonte, Yogesh pisó un tronco que sobresalía del agua. Nadie sabe con certeza si lo hizo para ver mejor o simplemente para disfrutar del momento. Pero lo que sucedió a continuación se desarrolló en un abrir y cerrar de ojos. Yogesh resbaló. En un momento estaba de pie y al siguiente estaba cayendo, sumergiéndose en el agua fría y profunda. El impacto de la caída lo golpeó con fuerza y la corriente lo arrastró casi al instante. La piscina, que alcanza una profundidad de 5,5 metros, era engañosamente peligrosa. Y, antes de que nadie pudiera reaccionar, Yogesh estaba luchando por mantenerse a flote. Su familia y los transeúntes se apresuraron a ayudarlo, frenéticos, pero el agua era implacable. Agitaba los brazos. Su cuerpo luchaba contra la corriente, pero no podían hacer nada. Estaba desapareciendo bajo la superficie y nadie podía alcanzarlo a tiempo. Aproximadamente a las 7:30 de la noche, se realizó una llamada desesperada a los servicios de emergencia. En 30 minutos, los Rangers y el personal de rescate llegaron al lugar, pero ya había empezado a oscurecer, lo que convirtió la situación en una pesadilla. La visibilidad era casi nula, y el rápido movimiento del agua dificultaba la búsqueda. El equipo de rescate no tuvo más remedio que suspender la operación durante la noche, dejando a la familia de Yogesh en una espera angustiosa y desgarradora en la oscuridad. Solo les quedaba aferrarse a la esperanza. A la mañana siguiente, al amanecer, se reanudó la búsqueda con renovada urgencia. Se envió un equipo de 43 efectivos de emergencia de Carolina del Norte y Tennessee para ayudar en las labores de recuperación. Los buzos se sumergieron en las gélidas aguas y peinaron meticulosamente la piscina donde se había visto por última vez a Yogesh. Pasaron las horas, cada minuto más largo que el anterior, pero la piscina no ofrecía respuestas, ni rastro de su cuerpo. A primera hora de la tarde, el tiempo se había agotado. Los buzos lo encontraron. El cuerpo de Yogesh fue descubierto sumergido a 5,5 metros bajo la superficie, sin vida, engullido por la misma belleza que lo había atraído. La recuperación se completó a la 1 de la tarde, pero no trajo consuelo. Solo dejó a una familia afligida, destrozada por la repentina pérdida. El ahogamiento de Yogesh en Midnight Hole fue un triste recordatorio de los peligros que acechan en los rincones aparentemente serenos de la naturaleza. A pesar del encanto del agua, Midnight Hole había sido escenario de múltiples tragedias anteriormente, con otras personas que habían fallecido o sufrido lesiones graves. El parque llevaba mucho tiempo advirtiendo sobre la naturaleza impredecible de sus aguas
e instando a la precaución a cualquiera que se planteara bañarse allí. A pesar de todas las advertencias, el agua se cobró otra vida ese día. Tras el suceso, los responsables del parque volvieron a recordar a los visitantes los riesgos, haciendo hincapié en la seguridad en el agua. Pero para la familia de Yogesh, esas advertencias llegaron demasiado tarde. Lo que debería haber sido un día de diversión y aventura, se convirtió en una pérdida desgarradora que nunca se podrá reparar.